En el libro de Apocalipsis encontramos los mayores movimientos de la historia. Y aquí encontramos también el movimiento adventista del séptimo día, capítulo 10. En el capítulo 9 encontramos allí otra religión que hoy día toma lugar, la religión de Islam. En el capítulo 17 encontramos otra religión importante, la iglesia papal o la iglesia católica, apostólica y romana. Y ahora vamos a ver cómo todas estas iglesias tienen un papel que jugar en la historia humana, sobre todo al final de la historia humana. Pero también en el capítulo 12 encontramos allí las tres etapas de la iglesia. La iglesia primitiva de los apóstoles, la iglesia perseguida durante la Edad Media y la iglesia remanente, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, en el verso 17. Ahora en esta noche vamos a dirigir nuestra atención al capítulo 10. Quizás es una parte de Apocalipsis que no ha estudiado tanto, pero no se preocupen, esta noche vamos a comenzar a estudiarlos juntos. Dice lo siguiente, verso 1, capítulo 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Así que lo primero que vemos es que hay un ángel fuerte que desciende ¿de dónde? Del cielo. Este ángel no cae del cielo, este ángel desciende del cielo. Hay una gran diferencia. Cuando cae del cielo es que no tiene la aprobación de Dios, pero cuando desciende del cielo es que tiene un mensaje especial que darnos. Y vamos a ver quién es este ángel fuerte que encontramos en el verso 1. Vamos a darnos cuenta que este ángel tiene un uniforme. Pregunto yo, ¿los uniformes serán importantes? Yo creo que sí. Pregunto yo, ¿el bombero tiene su uniforme? ¿El juez tiene su uniforme? ¿El doctor tiene su uniforme? Es decir, los uniformes nos ayudan a determinar qué trabajo hace la persona. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su misión? Y vamos a ver que el uniforme de este ángel fuerte nos va a ayudar a entender no tan solo su misión, sino quién él es. Y vamos a ver el primer elemento, la primera característica. Hay 4 que encontramos del uniforme de este ángel fuerte que desciende del cielo, que es enviado por Dios. El primero que encontramos dice, envuelto en una nube. El segundo es, con el arco iris sobre su cabeza. El tercero es, su rostro era como el sol. Y el número 4 y último, y sus pies como columnas de fuego. Vamos a descifrar estos 4 elementos del uniforme para que podamos entender el mensaje que en esta noche la palabra del Señor tiene para nosotros. Envuelto en una nube. ¿Qué significará eso? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos dé la respuesta. No olvide, cuando usted encuentra algo difícil en la Biblia, no cierre la Biblia. Porque la Biblia es su propia interpretadora. Ella misma se interpreta. No vaya a las noticias, se va a confundir. No vaya tampoco al ser humano, lo va a confundir. Deje que la misma palabra de Dios le dé las respuestas. Vamos a ver esto de nubes, qué significa. En el mismo libro de Apocalipsis capítulo 1, y vamos a ver otros versículos. Mantenga su dedo en el capítulo 10, vamos a regresar ahí en unos momentos. Dice lo siguiente, he aquí que viene con las nubes. Otra vez encontramos la palabra nubes. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Así que vemos que otra vez las nubes están involucrados con qué evento. Su segunda venida, no la primera, su segunda venida. Y cuando venga viene con las nubes. Note, no viene en las nubes. ¿Notamos la diferencia? Sino que viene con las nubes. Vamos a continuar buscando otro versículo que podamos nosotros entender. Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y vamos a leer allá el verso 30 y 31. Dice lo siguiente. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo de Dios o al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y enviará sus ángeles
con gran voz de trompeta. Juntará a sus escogidos en los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 25, y tenemos que avanzar rápidamente. Vamos a leer el verso 31. Dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Así que cuando habla de estar envuelto en nubes, significa que ¿qué evento? Su segunda venida. Pero también ¿con quién viene? ¿Quiénes son las nubes? Son sus santos ángeles. Vemos que viene con las nubes y viene sobre las nubes también. Por lo tanto, vemos que el primer mensaje que tuvo el movimiento milerista tenía que ver ¿con qué? Con la segunda venida de Jesús. ¿Sabe qué tomó lugar cuando Miller y sus seguidores comenzaron a hablar de la segunda venida de Jesús? ¿Saben ustedes que las tabernas se cerraron? Que las carreras de caballo y las carreras de perro no tomaron lugar. Que los bailes no tomaron lugar. Los lugares de diversiones y distracciones ahora fueron puestos a un lado. Es decir, lo que hizo que la gente pusiese toda su atención en la palabra de Dios es que comenzaron a predicar que Cristo viene ¿cuándo? Pronto. Querida iglesia adventista del séptimo día, ese es nuestro primer mensaje. Cristo viene y viene pronto. No, pero no están animados ustedes, están muy callados en esta noche. Debiéramos gritar ese mensaje. Debiéramos decirle a toda nación, tribu y lengua y pueblo que la venida del Señor Jesús está más cercana que cuando nosotros creímos. Y cuando la gente se dé cuenta que el tiempo está por terminar, cuando la gente se dé cuenta que las cosas de esta vida no tienen valor, ahora pondrán su atención en las cosas espirituales y se prepararán para la segunda venida de Jesús. ¿Saben por qué muchos de nosotros hoy día hemos perdido nuestro sentido de urgencia? Porque nos hemos ocupado en las cosas terrenales nada más. En el trabajar, en el comer, en el vestir, en casarnos, en comprar, en tener. Y hemos perdido la visión de que en nuestros días es nuestro privilegio ver a Jesús regresar en las nubes de los cielos. ¿Saben qué pasó con aquellos mileritas? Vendieron sus propiedades y ese dinero lo pusieron en la obra de Dios. Los terrenos dejaron sin ser cultivados durante ese año. Las familias ahora se unificaron. Los esposos y las esposas hicieron la paz. Los hijos comenzaron a ser obedientes a los hijos. Había culto familiar en casa en la mañana y en la tarde. Las iglesias comenzaron a despertar, aquellas que abrazaron este mensaje de la segunda venida de Jesús, y como resultado de esa predicación en esta nación tomó lugar el segundo despertar espiritual de esta nación. Vemos que Jesús dijo que vendría, y vendría por segunda vez. El mundo cristiano no cree eso hoy día. ¿Sabe lo que cree el mundo cristiano hoy día? En el rapto secreto. Póngase a pensar, es tan secreto que ni Dios sabe de él porque no está en la Biblia. Póngase a pensar lo secreto que es. Usted lo puede buscar de Génesis a Apocalipsis y no lo va a encontrar. Ni Dios sabe de él. Nada más los cristianos. ¿Qué ha hecho esta teoría del rapto secreto? Ha quitado de los corazones de la gente el sentido de urgencia de la segunda venida de Cristo. ¿Sabe lo que cree el mundo católico? Se lo voy a leer. Esto es de septiembre del año pasado. Esto está fresco todavía. Tienes nada más 5 o 6 meses nada más. Dice el portavoz del Vaticano. Este portavoz no es cualquier sacerdote. Este es un cardenal. Los cardenales son los que forman la curia. En otras palabras, son los que eligen al Papa. Y nada más hay como 120 en todo el mundo. Este no es un párroco allá de una parroquia que nadie sabe quién es. Este está en el Vaticano y es un cardenal. Vamos a ver lo que dice él en cuanto a la segunda venida de Jesús, porque es la nueva posición de la Iglesia Católica. Les voy a leer lo que dice él. Dice, se anunció oficialmente. No es algo que dijo él, es un anuncio oficial. O sea, se anunció oficialmente hoy que la segunda venida de Jesús, el único Hijo de Dios, no tomará lugar.
Y le pide a sus creyentes que, como tienen fe, todavía quizás piensen en la posibilidad de su venida. Pero ahí no termina. El cardenal Giorgio Salvadore dice que este año, refiriéndose al año 2014, será el último año donde el Vaticano va a esperar la segunda venida de Jesús. El último año. Nosotros sentimos que Él no va a regresar como se ven las cosas. Óigame, si hubo un tiempo que se ven las cosas, que va a regresar pronto esos días. Al menos que los ciegos no vean nada. Continúo leyendo. Casi 2000 años atrás Jesús prometió a sus discípulos que regresaría en el capítulo 14 de Juan, versículos del 1 al 3. Ese capítulo todavía sigue siendo vigente. Amén. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Y los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Entendemos eso? Ok. Dice lo siguiente. Dice, continúe siendo el portavoz del Vaticano, dice que Jesús tuvo que romper su promesa porque posiblemente hizo la promesa bajo el efecto del vino. Esto es blasfemia. Continúa diciendo, sabemos que Él tenía la habilidad de cambiar el agua en vino, pero eso tiene sus altas y bajas. Todos hacemos promesas, pero no las podemos cumplir cuando somos o estamos ebrios. Y Jesús no era diferente. Termina diciendo el portavoz del Pentágono. ¿No creen en la venida de quién? De Jesús. Vemos que el primer mensaje del movimiento adventista, no estamos hablando todavía del movimiento adventista del séptimo día, los mileritas no eran del séptimo día, eran adventistas nada más. Tenía que ver con la segunda venida de quién? Con la segunda venida de Cristo. ¿Alguna vez usted ha pensado ver a Jesús en las nubes de los cielos? Amén. ¿Ha pensado usted encontrarse con ese rostro maravilloso? Amén. ¿Ha pensado usted lo que será ese día donde al fin podamos dejar este viejo mundo atrás con todas sus cosas tristes y ahora tener un encuentro personal con nuestro Salvador, el cual durará por la eternidad? Amén. ¿Ha pensado en reunirse con seres queridos que ha tenido que poner en una tumba? Me ha tocado a mis padres, me ha tocado con mis abuelos, me tocó con mi primera hija de 3 meses. Es decir, hay muchas razones para esperar la venida de Jesús. La principal de ellas es caer a los pies de Él y agradecerle por la eternidad, por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso nuestra iglesia, su nombre primario es Adventista. Ese nombre tiene un significado muy especial. Es más, ese nombre el Señor nos los dio a nosotros. Y no tenemos el derecho de cambiarlo, porque ese nombre Él nos los ha dado y lo que Él ha dado el ser humano no puede quitar. Por razones legales habrá que poner otras cosas, pero en nuestro corazón el primer nombre sigue siendo Adventistas. Y lo será hasta el día que nos encontremos con nuestro Salvador. Dice el apóstol Pablo en Hebreo que su venida no tarda. Que el que ha de venir, vendrá y no tardará. Aquel que piensa que su Señor se tarda en venir, ¿quién es? En Mateo 24, que el siervo, ¿qué siervo es? El siervo negligente, el siervo infiel, pero el siervo fiel reconoce que su Señor vendrá y no tardará. ¿Qué más encontramos en este segundo uniforme? Vamos a regresar otra vez a Apocalipsis capítulo 10. Vimos que el primer mensaje del movimiento milerista tenía que ver con la venida de Jesús. El segundo nos dice lo siguiente, ya lo leímos, vamos a leerlo una vez más, con el arco iris sobre su cabeza. Así que el segundo uniforme tiene que ver con un arco iris. Pregunto yo, ¿cuándo en la historia fue la primera vez que la Biblia habla de un arco iris? En Noé, capítulo 9 de Génesis.
Encontramos ahí la primera vez que Dios hace un pacto con el ser humano, era Noé. Y cuando hizo su pacto, ¿cómo lo selló? Con el arco iris. ¿Y qué le prometió a Noé? Porque el arco iris era una promesa, que nunca más destruiría el mundo con agua. Pero también era un pacto, ¿sí o no? Dice, yo haré un pacto contigo. Y ese pacto es que no va a destruir más el mundo con agua. ¿Ha cumplido Dios su promesa? A pesar de que la maldad hoy día, como dijo él también, ha alcanzado el nivel del mundo antediluviano, todavía su promesa la ha cumplido. Pero vamos a ver también que hay otro arco iris en la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis lo vamos nosotros también a encontrar. Vamos a ir allá rápidamente para que podamos verlo. Capítulo 4, el verso 3. Apocalipsis 4:3 dice lo siguiente: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Así que vemos el arco iris otra vez sobre el trono de ¿quién? Sobre el trono de Dios. ¿Qué significa ese arco iris sobre el trono de Dios? Ese arco iris representa el pacto que Dios tiene con su pueblo hoy día, y vamos a verlo en un momento. Pero también representa el carácter de aquel que está sentado sobre ese trono. Pregunto yo, ¿el azul qué representa? Obediencia. ¿El rojo qué representa? Sacrificio. ¿El blanco qué representa? Pureza o santidad. El amarillo que representa humildad o sencillez. El verde que representa esperanza. Y podemos continuar viendo los demás colores, y cada uno de ellos describe una característica del carácter divino y también del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Así que este movimiento milerista no tan solo comenzó a predicar de la segunda venida de Jesús, sino también comenzó a predicar del pacto de que Dios tenía con su pueblo. Y vamos a ver el pacto cuál es. Vamos a ir rápidamente al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, vamos a ir allá y vamos a leer en el capítulo 10. Vamos al 8. Podríamos ir al 10, pero mejor voy a leer la porción de que está en el 8. Capítulo 8 de Hebreos 8:8 dice lo siguiente: porque respondiéndoles, dijo, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Con la casa de quién? ¿Quiénes son los judíos hoy día? Nosotros. Hoy día el judío no es el que vive en el Medio Oriente, no es el judío étnico. El judío hoy día es aquel que está en Cristo. Como lo sabemos, Gálatas 3:29 dice que si estamos en Cristo, somos descendencia de Abraham, y también que somos herederos de todas las promesas. Así que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Pero hablando espiritualmente, somos el pueblo de Dios, somos el Israel de Dios hoy día. Dice, llegará el momento que haré un nuevo pacto con ustedes. Y continúa diciendo, no como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomó de mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, noten, no fue Dios, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así que este primer pacto fracasó. ¿Por culpa de quién? De culpa del pueblo, no por parte de Dios. Verso 10. Por lo cual este es el pacto que haré yo con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? Exactamente. Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Otra vez vemos que ahora Dios hace un pacto con nosotros. Y ahora cuando el movimiento adventista, después de ir lugar al movimiento adventista del séptimo día, una de las cosas que comenzó a hablar, que comenzó a enseñar, que comenzó incluyendo el cuarto. Así que este pacto, dice, Dios va a hacer un pacto con su pueblo. Y este pacto es, ¿cuál es? Su ley. Es su ley. Note la diferencia entre el antiguo pacto donde se escribe la ley. En el antiguo pacto se escribió en tablas de piedra fuera de la persona. En el nuevo pacto es la misma ley,
pero escrita dentro de nosotros, para que no la olvidemos y para que podamos vivir en obediencia a ella. Amén. Tenemos que entender esto porque muchos cristianos hoy día dicen, bueno, yo soy del nuevo pacto, pero violo el sábado. No puede ser del nuevo pacto porque le falta un mandamiento. Así que el nuevo pacto incluye obediencia a los 10 mandamientos. No 9 de ellos, ni 8 tampoco, a los 10 mandamientos. Pero otra vez, ese pacto va a ser escrito ¿dónde? Va a ser escrito en la mente y puesto ¿dónde? En nuestros corazones. Hago la pregunta, ¿quién lo va a escribir entonces? Lo va a escribir el Señor, correcto. Pero, ¿qué Señor lo va a escribir? Dios. Alguien dijo la respuesta, el Espíritu Santo. Quien escribió los 10 mandamientos fue el dedo de Dios, ¿sí o no? ¿No dice que fue el dedo de Dios? ¿Y el dedo de Dios quién es? Es el Espíritu Santo. Así que aquellos que dicen tener el Espíritu, pero están viviendo en violación a la ley de Dios, tienen el Espíritu, pero no es santo. Otro espíritu les está dirigiendo, otro espíritu les está enseñando, otro espíritu los está motivando. Aquellos que son guiados por el Espíritu escribirá los 10 mandamientos en nuestras mentes y lo pondrá en nuestros corazones. Vemos que este movimiento tenía el mensaje también de los 10 mandamientos y la obediencia a esos 10 mandamientos. ¿Qué más tiene el uniforme que podamos ver nosotros? Vamos a regresar otra vez a Apocalipsis 10, el tercer elemento. Y su rostro era como el sol. Malaquías 4:2. Justicia, es decir, este movimiento también tenía el mensaje de la justicia ¿de quién? De la justicia de Cristo. Así que este mensaje de la justicia de Jesús es el mensaje que nos ayuda a alcanzar la victoria sobre el pecado. Es el mensaje que pone el carácter de Jesús en nosotros. Lo único que llevaremos de este mundo al cielo, ¿saben? El carácter. Y no puede ser el suyo ni el mío. Tiene que ser tan solo el carácter de Jesús. Por lo tanto, el mensaje de la victoria sobre el pecado. El mensaje de la justicia imputada. ¿Qué significa imputada? Acreditada, dada. Es cuando somos perdonados por el sacrificio maravilloso de Jesús. Pero ahí no termina la obra de salvación. La obra de salvación también incluye justicia impartida, la vida santificada, la victoria sobre el pecado, el cambio del carácter, la belleza de Jesús reflejada en nuestras vidas. Amén. ¿Piensan ustedes que van a haber accidentes en el cielo? ¿Que van a haber choques en el cielo? No. No olviden, en el cielo no se venden seguros de carro. No puede haber choques en el cielo. Tenemos que permitir que este carácter sea moldeado hoy día por la obra del Espíritu a la semejanza del carácter de Jesús. ¿Saben por qué hay tantos problemas en casa hoy día? Por nuestro mal carácter. Hay choques entre los esposos y no nos entendemos y no nos comprendemos. Y tú hiciste esto y tú me dijiste lo otro. Y hay problemas. Decimos que nos amamos, pero vivimos como perros y gatos. ¿Podrá ese matrimonio prepararse para la venida de Jesús? No en esas condiciones. ¿Habrá poder en Jesús para dar victoria? Claro que sí. Porque hay problemas con los hijos también, por lo mismo. Cada uno quiere hacer su voluntad, imponer su criterio. Cada uno quiere entrar y salir cuando quiere y hacer lo que quiere. Eso es un desorden, eso no es un hogar. Pero el Señor tiene poder para ayudarnos a cambiar nuestros defectos de carácter. Amén. Aquellos que heredamos de nuestros antepasados y aquellos que nosotros mismos hemos cultivado. Déjame decirles, todos tenemos defectos de carácter. Pero hay poder suficiente en Jesús para darnos la victoria. Y esa justicia de Jesús necesita continuamente ser aplicada a nuestras vidas. Para que por la gracia de Dios podamos tener lugar en el cielo. O sea, el mundo católico no entiende esto. Ellos piensan que son sacramentos, penitencias, que son velas y santos.
Y son clérigos que tienen que ver para perdonar sus pecados, pero no creen en la victoria sobre el pecado. Por eso tiene que confesar sus pecados un hombre y continuar yendo a la misa, para que haya perdón y perdón. El mundo evangélico tampoco entiende esto. Ellos piensan que el plan de salvación terminó en la cruz. Pero allí no terminó. Ahí comenzó. Jesús tenía que ascender a los cielos y allá hacer una obra que debe ser paralela con nuestras vidas, para que ahora los méritos ganados en la cruz del Calvario pudieran ser ofrecidos al pecador para el perdón del pecado, pero sobre la victoria sobre el pecado. El único pueblo que tiene el mensaje del santuario es el pueblo adventista del séptimo día. Y tenemos que entenderlo. Dice que el entendimiento correcto del mensaje del santuario es el fundamento de nuestra fe, como lo es también el estudio de las profecías. Así que tenemos que entender la obra de Jesús en la cruz del Calvario, pero la obra de Jesús también en el lugar santo y hoy día en el lugar santísimo. Amén. Si no entendemos esa obra, tristemente el maravilloso plan de salvación, el cual es gratuito para cada ser humano, no vamos a beneficiarnos de ellos. ¿Qué más vemos en el uniforme? Y sus pies como columnas de fuego. Los pies. Capítulo 52 de Isaías, el versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Dice lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Una característica de nuestros pioneros era la obra misionera. Los pies los movían de pueblo a pueblo, de casa en casa. ¿Saben por qué había espíritu misionero? Por la urgencia de la venida ¿de quién? De Jesús. Creían sinceramente que en sus días Jesús iba a venir y que habían miles y millones de seres humanos que necesitaban saber el mensaje. Y los llevó entonces a una entrega completa, a una entrega sin reserva, aún de sus propios recursos. Dice que estos pies se movían. Querida iglesia, tenemos que regresar a ser una iglesia misionera. No podemos continuar como tantos hay que pasan años y años en la iglesia sentados sin trabajar por la salvación de una sola persona. Tendrán cargos, tendrán responsabilidades, tendrán dones y talentos, tendrán recursos, tendrán influencias, tendrán muchas cosas, pero nuestra misión no es simplemente venir a este lugar para ser alimentados. Nuestra misión es traer a otros a este lugar para conocer a Jesús. ¿Saben ustedes cuántos quedaron después del Chaco? Menos de 50. Poquitos. ¿Saben que la mayoría también eran jóvenes? Escuchen esto. Eran gente ya mayores, eran gente arrugadas y con canas. No es que no puedan venir a la iglesia, pero la mayoría eran jóvenes. En su adolescencia, algunos de ellos. Uriah Smith tenía 12 años. Elena Harmon tenía 16 años. Waggoner tenía 21 años, ya no era un adolescente, pero estaba joven. Jaime tenía 24 años. Y un número de ellos eran jóvenes. Y estos jóvenes abrazaron en amor a Jesús este mensaje y dijeron: tenemos que comunicarlo. No había internet, no habían smartphones, no habían computadoras, no habían teléfonos, no habían carros, no habían aviones, no había nada de las cosas que hoy día hay.
Pero ¿saben ustedes que sí tenían un compromiso con Jesús? Número 1, conocían las Escrituras. Número 2 y número 3, creían fervorosamente en la inminencia de la venida de Jesús. Queridos jóvenes, quiero lanzarle un desafío en esta noche. Propónganse que su generación será la última en el planeta Tierra. La última, no más. ¿Quieren seguir viviendo en este mundo? Con las tragedias que vemos, con los problemas que vemos, con las crisis que nos rodean, ¿queremos seguir viviendo en este mundo? ¿O es tiempo de ir a casa? Yo creo que es tiempo pasado de ir a casa. Y en esta noche, querido joven, o a un niño que estás presente en este lugar, comprométete con el Señor de que tu generación será la última generación sobre este planeta. Tu plan de jubilación va a ser en el cielo. No más 401k, no más seguro social. Plan de jubilación va a ser ¿dónde? En el cielo. Las calles son de oro, ¿sí o no? Así que la economía del cielo está bastante buena, yo creo. Si las calles son de oro, no hay problemas económicos en el cielo. Es tiempo de ir a casa, no por las calles de oro. Es tiempo de terminar el sufrimiento en el corazón de Dios bajo la tragedia diaria de este planeta. Vemos que estos pies simbolizan la obra misionera. ¿Saben que el Señor nos dio 4 pilares para la obra misionera? 4 pilares. Nos dio la obra de publicaciones. Dice que la obra de publicaciones debería ser como hojas de otoño. Dice que la obra de publicaciones la llama los predicadores silenciosos. Esa es la obra de publicaciones. Primer pilar. Segundo pilar que nos dio, y no estoy hablando en orden de importancia ni en orden que llegó al mensaje, simplemente los menciono, fue la obra médica misionera. No tan solo médica, porque tiene apellido también. Si usted hace obra médica y no es misionera, no es la obra de Dios. Y si hace obra misionera pero no es médica, no es tampoco el plan de Dios. Es obra médica misionera. No olviden, nuestros doctores eran pagados del diezmo, porque eran ministros y tenían una credencial ministerial. Todos. Kellogg's la tuvo mientras fue fiel al Señor. Es más, nuestros ministros recibían capacitación médica misionera y los médicos recibían capacitación ministerial y eran pagados del diezmo. Desde la crisis con el doctor Kellogg's, la obra médica misionera se separó. Aún hoy día, si usted va a estudiar medicina, usted va a Loma Linda. Si va a estudiar usted teología, va a Andrews. 2000 millas de separación. Porque no tiene nada una que ver con la otra. Al final del tiempo, el Señor va a unir ambas obras. Y la va a unir, ¿saben de dónde? La va a unir a través de centros médicos afuera de las ciudades. Lo que llaman outpost. Es decir, no puede terminar esta obra antes que esta obra médica misionera se una otra vez. Centros de avanzada. Y eso no es una familia. Tiene que ser un grupo de personas. Donde puedan unirse recursos, unir talentos, unir capacidades, unir tiempo para hacer esa obra. No es tan solo obra médica misionera de traer personas a recibir tratamientos, sino es obra de capacitación para que otros puedan hacer esa obra y duplicar esa obra en otros lugares. Número 3, obra de educación. Obra de educación. Número 4, obra ministerial. 4 pilares. Dios nos los dio para que a través de esos pilares este movimiento llevase el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si vemos hoy día qué ha pasado con la obra médica misionera, desapareció.
Los únicos lugares que usted encuentra algo de obra médica misionera es en la obra de sostén propio. Los únicos lugares, tristemente. ¿Qué pasó con la obra de publicaciones? En el mes de noviembre del año pasado, la Review and Herald cerró. Nada más nos queda una casa de publicaciones en Estados Unidos, la Pacific Press. Primero cerró la del sur, ahora cierra Review and Herald, nos queda una casa de publicaciones. Si somos honestos, aún vamos a nuestras librerías, la gran parte de la literatura ni es nuestra. Y el pueblo no se está alimentando porque no hay, o sí hay, pero no hay la abundancia y la variedad y el costo económico que deberían tener. Por eso vemos que otra vez la obra de sostén propio del Señor la levanta como obra de publicaciones. Querida hermandad, en esta noche tenemos que entender estas cosas prácticamente. Porque el destino nuestro está en la balanza. No por nuestras buenas o malas acciones, no es lo que me refiero, sino las decisiones que tomamos. ¿Dónde estoy dispuesto yo, por la gracia de Dios, a poner mi apoyo? El Señor tiene que ayudarnos a contestar esa pregunta. ¿Qué ha pasado con la obra de educación? El costo es astronómico. Y es casi tan secular como lo es en otros lugares. El énfasis no es en este libro. El énfasis es en libros escritos por hombres, en deportes competitivos, los cuales no deben tomar lugar entre nosotros. Nuestra obra educativa tiene características distintivas. Dios dice que en primer lugar, nuestro énfasis en la obra educativa era en la formación del carácter. Dice que la obra educativa es la obra de redimir. ¿Entendemos esa declaración? No es información nada más. No es matemática y física y geografía. Hay lugar para esas cosas. Pero el primer lugar, la obra educativa nuestra, su característica primaria era redimir. Hago una pregunta, padres, ¿entendemos eso? ¿Entendemos eso? Nuestra primera obra no es trabajar, no es casa grande, carros nuevos, ropa nueva. No, esa no es nuestra primera obra. Nuestra primera obra no es hablar inglés. Nuestra primera obra no es tener papeles. Nuestra primera obra no es vivir cómodos en este mundo. Nuestra primera obra es con nuestros hijos. Y hoy día no entendemos estas cosas. El Señor nos dio el libro El Hogar Cristiano, nos dio el libro La Conducción del Niño, nos dio el libro Consejos para Maestros, Estudiantes y Padres, pero nosotros no leemos. ¿Queremos ver el Chacal y Don Francisco el sábado de noche? Queremos ir a las tiendas y al mall y sabemos los especiales cuando hay y no entendemos estas cosas y nuestros hijos crecen y crecen y crecen, pero sus caracteres están deformados y sus corazones no aman a Jesús ni entienden su mente la palabra de Dios. Serán doctores, serán abogados, serán licenciados, pero no estarán en el reino de los cielos. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Que este pueblo remanente con el mensaje para este tiempo, en vez de preparar una generación para encontrarse con su Dios, prepare una generación para trabajar para las corporaciones americanas. O tenemos que entender este mensaje de esta noche. No es de carácter tan solo de conocimiento, es de carácter práctico. ¿Qué ha pasado con nuestra obra ministerial? La obra primaria de los pastores no es dirigir las iglesias. Saben que antiguamente los pastores ni eran miembros de la junta de iglesia, ni miembros eran de la junta de iglesia. Los ancianos dirigían la iglesia. Fue durante la Segunda Guerra Mundial que un montón de hombres se fueron a la guerra
Y ahora ya no había liderazgo en las iglesias, que ahora comenzaron a asignar pastores a las iglesias. Antes los pastores eran asignados a un territorio, no a ninguna iglesia. Léalo. Están los escritos todavía de los pioneros y de los hijos de los pioneros. En el año 1947 fue la primera vez que un pastor se asignó a una congregación. Antes se asignaba a una zona. Por ejemplo, el pastor fulano de tal, vamos a mandarlo al territorio de Dallas. Venía aquí a Dallas, estableció una iglesia en el norte, después, bueno, vamos al sur a hacer otra iglesia, después vamos al este, vamos a hacer otra iglesia, y vamos al oeste a hacer otra iglesia, y después vamos al downtown a hacer otra iglesia. Y cuando terminaba, pues ahora vamos a ir al territorio de Houston. Eran territorios. Ni eran miembros de la junta de iglesia, mucho menos dirigir la junta de las iglesias. Y hoy día, los pastores no tan solo dirigen la junta de iglesia, dirigen la junta y dirigen la iglesia. Y no pasa nada sin su consentimiento y su presencia. Sí, parecen una iglesia católica. Pero el pueblo no conoce esto porque no entiende estas cosas. No es faltar el respeto, es llevarlo al lugar que Dios lo puso. El respeto le faltamos a Dios cuando violamos sus principios. El plan de Dios para los ministros eran 3 nada más. Era, en primer lugar, la obra de proclamar el mensaje. Es decir, llegaba a Dallas y decía, bueno, aquí vamos a establecer una iglesia, vamos a comenzar a tocar puertas. Vamos a comenzar a invitar gente. No quizás en una iglesia, quizás aquí en una casa, llega una persona, 2 personas. Con el tiempo había bastante interés, entonces hacía una campaña de evangelismo. Y después de la campaña de evangelismo, a propósito, las campañas de evangelismo duraban 3, 4 y 5 meses. No era de una semana. Eso no era. Usted puede leer todavía, usted puede conseguir los temas, por ejemplo, de Lord Borough, que fue el último de los pioneros en morir en el año 1924. ¿Saben cuántos temas tenía en su campaña de evangelismo? 80 temas. Y no es que hubieran reuniones todas las noches. Habían reuniones 4 veces por semana. Después, los 3 días eran yendo a las casas para hablar con la gente, para orar con la gente, para ayudarlos a entender, para contestar sus preguntas, para ayudarles con sus inquietudes y ayudarlos a afirmarse en el evangelio. Al mismo tiempo, el pastor tomaba 2 o 3 personas, sobre todo jóvenes, y los llevaba para irlos capacitando. Esta es la obra para hacer, esta es la obra para hacer. La segunda obra del pastor era educar, educar, educar. Es decir, capacitaba a la membresía. Vamos a tener un seminario de capacitación para ancianos, para diáconos, para escuelas sabáticas, sociedades jóvenes, para la obra misionera. Esa era su obra, capacitar a los miembros para que él no tuviera que hacer todo el trabajo, sino para que él fuera un miembro más en el equipo de trabajo. Y la tercera obra del pastor era entonces ayudar con las funciones de la iglesia. Cuando había Santa Cena, había bautismo, bodas, alguien moría, él estaba allí, por supuesto, para oficiar en esas ceremonias. Pero ni en la junta de iglesia era miembro. Si en algún momento había un punto difícil en la junta de iglesia, el pastor era invitado a venir para ese punto, ser tratado. Y dice, bueno, pastor, usted como hombre de experiencia que conoce la Biblia y el Espíritu de profecía, ¿qué usted piensa que debemos hacer con este caso? Y el pastor daba su opinión y se retiraba. Ellos tomaban la decisión. Pero hoy día hemos adoptado el método ministerial evangélico, donde el pastor es el todo de la iglesia. Saben que por eso los pastores tenían tiempo para preparar temas bíblicos. No entretener a la gente, no chistes y cuentos y aventuras y narraciones interesantes. No, era un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Pero hoy día, como son el director de la iglesia, no tienen tiempo. Hay llamadas para esto y tienen que ir a tal lugar y tienen que comprar esto y vender lo otro. Es el todo de la iglesia. Esa no es su función. Por eso la mayoría de los pastores están quemados.
Es demasiado, el estrés los está matando. En Estados Unidos, de acuerdo a las estadísticas, de cada 10 pastores, 4 no van a terminar su ministerio, van a renunciar porque es demasiado el precio y la presión que hay sobre ellos. Es más, si regresáramos al plan de Dios, se aliviaría nuestra carga. Y ahora todos podríamos participar porque es un privilegio participar en la obra del Señor. Amén. Vemos los 4 puntos que el Señor nos dio. Vamos a regresar rápidamente antes que el tiempo se nos acabe, porque hay mucho que cubrir. Posiblemente no terminamos en esta ocasión, pero al menos vamos a ver algo más. Capítulo 10 de Apocalipsis, verso 2 dice: tenía en su mano un librito, ¿cómo? Abierto. No dice la palabra libro, sino ¿qué palabra dice? Librito. Muy bien. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Vamos a ver qué significa esto. Así que tenía en su mano un librito abierto. ¿Qué librito? Voy a hacer una pregunta y es difícil, pero si no sabe, no se preocupe, les voy a ayudar. ¿Qué librito se abrió al entendimiento, a la comprensión de los pioneros adventistas del séptimo día en aquella época? Daniel. Pero otra vez, dice librito. No todo el libro de Daniel. Es la parte del capítulo 8 al capítulo 12. La que se abrió al entendimiento de ellos. Por ejemplo, si usted lee los escritos aún de los reformadores, como Lutero, Calvino, Zwingli, etcétera, etcétera. Todos ellos tenían el entendimiento correcto, por ejemplo, de Daniel 7:25. El cuerno pequeño simbolizaba el papado. Sí, los primeros 7 capítulos de Daniel nunca fueron sellados. Nunca fueron sellados. Lo que fue sellado, al final, Dios le dice a Daniel: sella la visión. ¿Qué visión era? La que recibió en Daniel 8, pero lo dice en 12. La visión, cierra eso, porque no es para tus días, es para el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? 1798, cuando cae el papado. Es el comienzo del fin. ¿Qué pasó en ese tiempo? No tan solo con Miller, con Joseph Wolf en Alemania, con Lacunza en Chile, con Irving en Escocia, en Inglaterra, con Gaussen en Francia, con Hassenford en Holanda, que nunca se conocieron, nunca se hablaron. ¿Qué comenzó a pasar entre ellos? Todos comenzaron a estudiar y a entender la última parte del capítulo o de la última parte del libro de Daniel. Aquel librito que se abrió el entendimiento de ellos fue capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 de Daniel. Pregunto yo, ¿cuál era el mensaje principal de Miller? Daniel 8, 14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será. ¿No es ahí lo que lo llevó a la conclusión de que Jesús venía en nuestros días? Es decir, cuando comenzaron a estudiar y a entender lo que decía la última parte del profeta Daniel, ahora comenzaron a predicar todos el mismo mensaje en diferentes partes del mundo, diferentes trasfondos religiosos, diferentes culturas, diferentes idiomas, pero tenían el mismo mensaje: Jesús viene pronto. Pero noten, este ángel puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. ¿Qué significa mar? Correcto. Apocalipsis 17:15 dice que las aguas simbolizan naciones, pueblos y gente. No convertidas. No convertidas. Las aguas, cuando usted en profecía lea, es personas no convertidas. En profecía los convertidos son árboles o hierbas verdes o la hierba del campo. Esos son los árboles, el pueblo de Dios fiel. Así que ese mensaje comenzó a darse a la gente, pero dice que iba a ser puesto sobre la tierra. ¿Qué significa la tierra en profecía? Un lugar desolado. Es decir,
este mensaje iba a ser mundial, en otras palabras. Lugares poblados, lugares muy poblados, lugares con gente, lugares sin gente, el mensaje iba a llegar. Porque este ángel fuerte, este ángel poderoso, iba a poner su pie sobre la gente y los lugares donde había poca gente, en el mundo entero, en otras palabras. A propósito, ¿quién piensan ustedes que es este ángel fuerte? Jesús. Es el mismo Jesús. Cuando fue el tiempo para traer el mensaje adventista, no se envió un ángel. Jesús mismo vino a darlo. Esas características que vemos nosotros de su uniforme, no es un ángel, no es una criatura, es el mismo Dios. Nos hizo depositario de sus santos oráculos y de su santo mensaje. ¡Qué privilegio tenemos nosotros! Deberíamos estar brincando de gozo todo el tiempo, que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué más dice el mensaje? Vamos a continuar el verso 3. Y clamó a gran voz, como ruge un ovejo. Oh, okay. Ustedes lean bien, porque yo puedo leer mal a veces. Así, como ruge un león. Pregunto yo, ¿este mensaje se va a dar así en forma calladita? ¿O hay que darlo con rugido de león? Dice que lo dio a gran voz. ¿Y como rugido de qué? ¿Saben ustedes que esta palabra, ruge, tan solo aparece una sola vez en la Biblia? Es en este lugar. No aparece más en toda la Biblia. Es la palabra mutakai, griega, que es un rugido a todo voz. Pregunto yo, cuando vamos a Apocalipsis 14, ya hay 3 ángeles, ¿cómo dan el mensaje ellos? A gran voz. Pregunto yo, ¿cómo estamos dando el mensaje nosotros hoy día? No. Nuestro mensaje es de rugir. Nuestro mensaje es de rugir. De rugir. Es de clamar a gran voz. ¿Saben por qué? La única forma de llamar la atención de hoy día es gritando. Porque hay tantas cosas que compiten por la lealtad del tiempo y de la mente de la gente. Y usted no puede decirle, oye, mire, ¿qué le parece? No. Si una casa está en fuego y son las 2 de la mañana y la familia está durmiendo, que usted le va a decir, vecino, levántese. ¿Le va a decir eso? ¿Qué le va a decir? Usted no va a tocar la puerta, usted va a romper la puerta. Usted va a hacer todo el ruido que usted pueda hacer y todo el movimiento que usted pueda hacer. ¿Saben por qué? Porque hay una familia en peligro, pero ellos no saben que están en peligro y no les queda mucho tiempo para salir del peligro. Poco tiempo después del año 1844, Satanás se reúne con sus demonios y tiene consultas. Les voy a leer nada más una pequeña declaración. Está en Testimonios para Ministros, página 472 en adelante. El capítulo se llama Las trampas de Satanás. Dice, mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. ¿Destruir qué cosa? No dice destruir sus iglesias. No dice destruir sus instituciones. ¿Destruir qué cosa? La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si no hay fe, no estamos agradando a Dios y nuestra obra no tiene la aprobación del cielo. Y lo que quiere destruir es nuestra ¿qué? Nuestra fe. Tristemente ha tenido mucho éxito. Porque la fe del pueblo hoy día, y nos incluimos a nosotros también, no somos mejores que nadie, necesita crecer. Necesita crecer. El mismo apóstol Pablo, Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír de la televisión. De la palabra de Dios. Hoy día no somos un pueblo que estudiamos palabra. Somos un pueblo de Facebook. Somos un pueblo de internet. Somos un pueblo de noticias. Somos un pueblo de películas. Somos un pueblo de deportes. Somos un pueblo de tienda. Somos un pueblo de fiestas. Somos un pueblo de compromisos familiares, de compromisos sociales, de compromisos religiosos. Hoy día hay poco estudio serio de las Escrituras. ¿Y qué pasa con la fe entonces? La única forma que viene la fe es ¿por qué? Por el oír y el oír de la palabra.
Aún muchos de nuestros púlpitos están desprovistos de la palabra. No hay palabra. No hay palabra. ¿Cómo se hizo el universo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo se sostiene el universo? Correcto. ¿Hay poder en esa palabra? ¿Es grande el universo? ¿Es complejo el universo? ¿El hombre ha podido ver el fin del universo? No, porque es infinito como su creador. Dice que tiene contadas todas las estrellas y las llama por su nombre. Pónganse a pensar, en nuestra galaxia nada más tiene más de 500 billones de estrellas. Y el Señor le tiene nombre a cada uno y sabe dónde están. Y por lo menos estiman que hay 100 millones de galaxias en el universo hasta el momento. Y el número va en crecimiento. El poder de su palabra. ¿Cómo Jesús derrotó a Satanás en el desierto? Un escrito está. ¿Conocía Jesús las Escrituras? ¿Argumentó con el enemigo? ¿Fue su elocuencia lo que lo convenció a él? ¿Le dio un cassette del pastor para que lo escuchara? No. Cada vez que vino una tentación, dijo, ¿escrito? ¿A dónde lo llevó? A la palabra. Hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra, pueblo. Pero tenemos que entrar en la palabra y permanecer en la palabra. Apocalipsis 13:3 dice que el mundo entero se va a maravillar detrás de la bestia. ¿Sí o no? Sí, pero el mismo apóstol que escribió Apocalipsis escribió el libro de Juan. ¿Y qué dice allá? Vamos un momentito, vamos a leerlo. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Vamos a leer una hermosa declaración en esta noche. Verso 14 dice, yo les he dado, ¿qué cosa? Tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son de quién, del mundo, como tampoco yo soy de dónde, del mundo. El mundo se va a maravillar detrás de quién, de la bestia. Pero los que están en la palabra no son de dónde, del mundo. Por lo tanto no van a seguir a la bestia, van a permanecer en Cristo. Pero si no estamos en la palabra, nos estamos preparando para seguir ese poder falso que hoy día se está levantando más que nunca y tomando la supremacía del mundo, entrando a todas las organizaciones políticas, económicas, educativas y a todas las iglesias también. Entendemos estas cosas, pueblo de Dios. No estamos jugando en esta noche, no estamos entreteniendo gente en esta noche, lo estamos llevando a la palabra, porque hay poder en esta palabra. Tenemos que ir a casa y abrir nuestras Biblias. Hay que cerrar revistas, periódicos, hay que cerrar el laptop, hay que quitarnos de Facebook, porque tenemos que estar en the book, no en Facebook. Amén. Tenemos que poner prioridades correctas de nuestro tiempo. La primera hora del día, ¿a quién le debe pertenecer? A Dios. A Dios. No es al empleador, no es a la cocina, no es a la escuela, es a Dios. Tenemos que estudiar este libro y profundizar en él, porque este libro nos va a ayudar a no maravillarnos detrás de este poder papal. Permanecer en los caminos del Señor. Aunque los cielos se desplomen y la tierra se abra, nosotros seguiremos a Jesús. Vemos entonces, regresando otra vez a Apocalipsis capítulo 10. Vamos a rugir de hoy en adelante, ¿sí o no, pueblo? ¿Verdad? Gloria a Dios por eso. Verso 4 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces. ¿Cuántos truenos? Muy bien. ¿Qué significan truenos? Trueno significa la voz de Dios. La voz de Dios. No vamos a leer todos los versículos, pero si fuéramos a Apocalipsis 14:2, a Job capítulo 40, verso 9, Salmos 18, verso 3, nos habla que el trueno simboliza la voz de Dios. Cuando Dios habla, suena como truenos. Pero hubo 7 truenos, emitieron sus voces. Yo iba a escribir. ¿Quién iba a escribir? Juan. Yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. ¿No vemos? Los truenos hablan, es la voz de Dios. ¿Y no qué? Y no las
escriba. Vamos a ver algunas cosas que en esta noche yo quiero compartir con ustedes en cuanto a los 7 truenos, porque hay 7 eventos que tomaron lugar durante el tiempo de los pioneros nuestros. Dice lo siguiente: el primer trueno que sonó fue agosto 11 del año 1840, cuando la profecía indicó la caída del Imperio Otomano. Eso le dio tremendo ímpetus al movimiento adventista. Cuando la gente vieron que la palabra de Dios se cumplía, debido a que Josiah Leach había predicho la caída del Imperio Otomano. Primer evento. El segundo evento tomó lugar en junio del año 1842. Ahora se comenzó a predicar el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia, salgan de ella. Ahora, ¿qué sucedió con los mileritas? Las puertas de la iglesia se les cerraron. A medida que se acercó el tiempo, las puertas de la iglesia, ¿qué pasó con ellos? Se cerraron. Y ahora dijeron a la gente: no, ustedes tienen que salir de esas iglesias. Esas iglesias no quieren el mensaje de la venida de Jesús. No quieren el mensaje de las profecías. Esa iglesia no quiere vida santificada. Esa iglesia no quiere obediencia a Dios. Salgan de ellas. Esa es Babilonia. Han caído. Están negando la palabra de Dios. Y la gente salieron. ¿Saben cuánto hubo en ese entonces? 260,000 personas se unieron al movimiento milerista. Más de 250,000 de personas. En aquel entonces Estados Unidos no era el tamaño que esos días, ni tenía la población que tiene hoy día. Mucha gente. Fue la segunda voz del trueno. Miller iba a escribir estas cosas y dice: no las escriba. Vamos a ver por qué más adelante. Lo tercero que tomó lugar fue cuando en la primavera del año 1843 ocurrió el primer chasco. Jesús no vino. Ellos habían olvidado de que en la historia no hay año cero, que del año 1 antes de Cristo se pasa al año 1 después de Cristo. No había año cero en la historia. Entonces, claro, no es el 1843, pero tuvieron que pasar por ese chasco. Cuando pensaban ellos, sin fecha, nada más lo pusieron en la primavera. Y más bien hablaron del fin del mes de marzo, cuando comienza la primavera, se pone fin entonces al invierno. Dice: Jesús va a venir en la primavera del año 1843, pero Jesús no vino. ¿Saben qué pasó? Hubo un zarandeo. De 260,000 adeptos, quedaron 50,000. Más del 80% fue zarandeado. Pregunto yo, ¿cuántos zarandeos hubo en los días de Jesús? 2. ¿Limpió el templo Jesús iniciando su ministerio? ¿Lo limpió cuando estaba por concluir su ministerio? También. En los días de los mileritas hubo 2 zarandeos. El primer zarandeo dejó menos del 20%. Menos del 20%. Vamos a ver qué pasa después. La cuarta, en la primavera del año 1844, lo que se conoce en la historia adventista como el tiempo de espera. Es donde ahora se publicaron las famosas gráficas proféticas que usted y yo conocemos. Comenzaron a distribuirse y comenzaron a enseñarse de ellas. Era el tiempo de espera. Ellos sabían, bueno, Jesús no viene ahora en el 43, Jesús viene en el 44. Y se dieron cuenta que no podía ser en la primavera, porque el decreto de Artajerjes se dio en el otoño. Pero no habían puesto fecha todavía, nada más en el otoño del año 1844. Comenzando ese verano, comenzaron ellos ahora a presentar todas las gráficas proféticas que ya nosotros conocemos. Lo quinto fue que a partir de junio del año 1844, otra vez se comenzó a predicar el mensaje del primer ángel, pero ahora unido con el mensaje del segundo ángel. Lo sexto tomó lugar en agosto 11 a agosto 17 en Exeter, allá en Canmillen, en New Hampshire. Allí el pastor Snow puso la fecha del 22 de octubre del año 1844. Ese fue el quinto evento. ¿Cómo se llama eso? El clamor de la medianoche. Es decir, cuando ellos en agosto, póngase a pensar, agosto 17 termina el campamento, y Jesús iba a venir, de acuerdo a sus calculaciones, el 22 de octubre del año 1844. ¿Cuánto tiempo restaba? Un poquito más de 2 meses.
Y ese periodo se llama el clamor de la medianoche, porque ahora dijeron, el novio está por venir, es la medianoche de la historia y tenemos que dar un clamor porque el novio va a venir pronto. Lo séptimo de estos 7 truenos es cuando el 22 de octubre del año 1844 Jesús no vino por segunda vez. El gran chasco. De 50,000, ¿saben cuántos quedaron? Menos de 50. ¿Saben cuánto es eso? 99.9 afuera. Afuera. Pregunto yo, ¿cuántos zarandeos va a haber en la iglesia adventista del séptimo día? ¿Tomó lugar ya el zarandeo alfa? ¿Con Kellogg's? Sí. ¿Qué pasó con nuestra mayor y mejor institución? 300 líderes, pastores, ministros, obreros, doctores, etcétera, etcétera, se unieron con Kellogg's. Póngase a pensar, aún el pastor A.T. Jones, el famoso predicador de la justificación por la fe, el que defendió la libertad religiosa, se unió con él. Se quedó con el sanatorio, se quedó con el hospital. Aún el colegio de Battle Creek tuvo que cerrarse, porque tomó posesión de él. Tuvo que ser trasladado a Andrews, donde hoy día se encuentra la Universidad de Andrews. Y se llevó los talentosos líderes que teníamos en aquel entonces. Dice que la obra sufrió 50 años de atraso. Pero ¿saben algo ustedes? Dice que la señora White vio la apostasía Omega y tembló por el pueblo. Dice que será de un carácter mucho más serio que lo que fue la apostasía Alfa. Y hoy día estamos en medio de ella. Hoy día estamos en medio de ella. Querida hermandad, tenemos que entender la palabra de Dios. Si no, nos vamos a unir con la apostasía, aún con buenas intenciones. Tenemos que entender la palabra de Dios. ¿Qué libro trajo la apostasía alfa? Porque hubo un libro que trajo la apostasía alfa, que escribió Kellogg's, de panteísmo, el templo viviente, como panteísmo. ¿Qué libro dio inicio a la apostasía Omega? Preguntas sobre respuestas. El libro que se escribió después que dialogamos con los evangélicos y cedimos algunos puntos de doctrina en el año 1957. Y eso ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y se ha hecho un gigante hoy día. Y hoy día no tan solo estamos en el zarandeo. El zarandeo tiene 2 fases. Está el zarandeo y está donde las cosas se ciernen. El tiempo donde se cierne, donde aún el grano ahora tiene que ser escogido y tan solo el grano completo, el grano integral, el grano que no es genéticamente alterado, va a quedar. Los granos quebrados, los granos imperfectos, los granos no bien desarrollados, eso se van también. Y déjenme decirles, todavía ese zarandeo que está pasando a su segunda parte va a tomar mayor intensidad cuando llegue el tiempo de la ley dominical. Todavía no nos cuesta nada sentarnos en una iglesia. No nos cuesta nada ir a una iglesia y sentarnos el sábado ahí. No nos cuesta absolutamente nada. Es más, es aún popular ser cristiano en esta nación. Pero cuando llegue la ley dominical, que es el próximo evento que va a tomar lugar proféticamente hablando, cuando llegue ese momento, nos ha dicho claramente la pluma inspirada que es la última prueba para nosotros. ¿Cuándo usted se prepara para una prueba? ¿Antes, durante o después de la prueba? Correcta la respuesta. ¿Nos estamos preparando? Porque se nos ha dicho claramente que en la crisis no se desarrolla el carácter. En la crisis se revela el carácter. Es la última prueba. ¿Y qué sucede si usted no pasa la última prueba y tomó una clase? Sacó una A. O una B entonces. O una F. Una F. Está fracasado. Esa es nuestra última prueba. Lean el conflicto de los siglos, página 663. Y es ahí donde dice que de campos que parecían maduros no va a quedar nada. ¿Se referirá a nosotros, gente de sostén propio, gente de verdad presente? Posiblemente.
Porque el conocimiento de la verdad no nos garantiza la salvación, al menos que se aplique a nuestras vidas y cambie nuestras vidas. No podemos seguir enojados y peleando y corajudos. No. Jesús tiene que tomar lugar de esta vida completamente. Desde aquí hasta los pies. Por dentro y por fuera. Dice que el zarandeo será de tal magnitud que va a parecer que la iglesia va a caer. Te va a decir, no, aquí no queda nada. Como Elías. No, aquí yo soy el único, Señor. Y no estaba equivocado Elías. Pero él no sabía lo que Dios sabía. Que habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas. Amén. Un profeta no pudo discernir el zarandeo en sus días. No lo pudo discernir. Y Dios se lo tuvo que explicar. Cuanto menos nosotros que ni profetas somos. Así que va a parecer que no queda nada. No olviden, después de la ley dominical, ¿qué pasa con las instituciones nuestras? Dice que todas van a dejar de existir. Todas. Si usted no puede comprar y vender, ¿podrá sostener alguna obra? Económicamente hablando. No. Porque no hay dinero para el pueblo de Dios. Amén. Nadie dice amén a eso, pero bueno, va a llegar, querida iglesia, va a llegar. Cuando su cuenta en el Banco de América va a ser 0. Cuando su casa no va a valer nada. Su carro no va a tener ningún valor. Cuando no puede ir a comer ni al Taco Bell. Cuando no pueda poner gasolina en el tanque de su carro. Vamos a ver quién queda entonces. Dice el profeta Jeremías que si no pudieron correr con los de a pie, ¿cómo van a correr con los de a caballo? ¿Estamos corriendo con los de a pie hoy o estamos corriendo en el carro? Tenemos que correr con los de a pie. Tenemos que ir creando resistencia física, preparación física y espiritual sobre todo. Espiritual sobre todo. Vemos que cuando llegue ese momento, dice que la fe de cada uno será probada individualmente. Mi esposa no va a estar a mi lado. Mis hijos no van a estar conmigo ni yo con ellos. Ustedes no van a estar conmigo ni yo con ustedes. De alguna forma, Dios permitirá que Satanás haga con nosotros como hizo con Job. Pregunto yo, ¿apretó la tuerca de Job, Satanás? ¿Hasta cuánto? Hasta lo último. Pero hay una diferencia entre Job y nosotros. Es que en el tiempo final habrá muchos mártires. Y Job, Dios le dijo a Satanás, no le puedes quitar la vida. A propósito, Job es un tipo de los 144,000. Pasarán por el tiempo de angustia, pero permanecerán justos, rectos, piadosos y apartados del mal. Y cuando la tuerca se nos apriete, ahora vamos a ver quién es quién. Vamos a ver quién trabaja por un sueldo y quién trabaja por amor a las almas. Vamos a ver quién está dispuesto a pasar hambre, cansancio y demora. Ese conflicto de los siglos, página 679. Esas 3 cosas, dice, tenemos que esperarlas y van a llegar a nosotros. ¡Hambre! ¡Ay, hambre! ¿Cómo va a pasar hambre? Hoy día estamos rodeados de comida. Cada cuadro usted encuentra algo para comer. No es que debe comer lo que venden ahí, pero por lo menos hay para comer. Cansancio, ni se diga. Tenemos cámaras cómodas y con aire acondicionado y no sé cuántas cosas. Hasta las bancas, las iglesias hoy día están acondicionadas y el aire acondicionado y la gente viene a dormir a la iglesia. Qué triste. Y esperar demora. ¿Saben por qué demora? Durante el tiempo de angustia dice que Dios quemará toda ligadura que hemos creado con este mundo. Y la tuerca apretada, Señor, ven pronto, Señor, ven pronto. Dice, no, todavía no. Yo tengo que dejarlos a ustedes por un tiempo, porque los 144,000 vindicarán el carácter de Dios. Sin intercesor en los cielos, sin pecar en la tierra. Con decretos de muerte, no pueden comprar ni vender. La enemistad de todo el mundo contra ellos. Si ustedes piensan que la gente hoy día odia a los ISIS, deje que llegue el pueblo de Dios.
Los hijos se van a quedar chiquitos. Chiquitos. Cuando dice que los peores enemigos vendrán de nuestras propias familias. Padres entregarán a los hijos a la muerte. Póngase a pensar eso no ha pasado en la historia anterior. Los hijos entregarán a los padres a la muerte. La suegra entregará a la nuera y la nuera a la suegra. Y los hermanos a los hermanos. Y va a ser una condición que nunca hemos visto en el planeta Tierra. Y todavía tenemos que amar a Jesús y amar a aquellos que nos tratan mal. Vamos a ver entonces quién permanece cuando la mayoría nos diga adiós. Póngase a pensar si no quedó ni el 1% después del chasco, ni el 1%. Lo que quedó fue la 10ª parte del 1%. 99.99, adiós. Y cuando vio la apostasía, Omega dice que era de un carácter mucho más serio, dice que tembló por la condición del pueblo. Ya tenemos que terminar eso ahora para terminar. Pero antes de terminar, Juan estaba listo para escribir estas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo la voz? No le escribas. Es decir, Juan contempló el chasco. Pero el Señor dice, no lo escribas. Mi pueblo tiene que pasar por esa experiencia sin saberlo. Sin saberlo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido el 22 de octubre del año 1844? ¿Cuántos de los 50,000 que estaban preparados, o decían estar preparados, hubieran ido al cielo? Menos de 50. Noten, y los que no estaban preparados estaban más preparados que nosotros. Vendieron sus casas, no sembraron ese año, dejaron sus trabajos. Ninguno de nosotros ha hecho eso hoy día. Y no estaban preparados. ¿Qué de nosotros hoy día? Es decir, que Juan contempló el chasco y me imagino que lo voy a escribir para que... No, dice Dios, no lo escriba. Deja que pasen por esa experiencia. Y tuvieron que pasar por ella. Vamos a terminar. Dejamos información para otra ocasión posiblemente. Pero vamos a ver un par de detalles más aquí en esta noche. Verso 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería, ¿qué cosa? Que el tiempo. ¿De qué tiempo estará hablando acá? Claramente nos lo dice el Espíritu de profecía. El tiempo de profecía con fechas terminó en el año 1844. Tiempos proféticos, porque tienen comienzo y tienen fin, no habría más. Bien claro lo dice. Bien claro lo dice en el original. En el original dice no, bueno, no en inglés dice no más tiempo habrá. Bien claro. Entendamos esto. Hoy día hay personas que están enseñando la doble aplicación profética. Están tomando los periodos proféticos de Daniel 12, 1290 días, 1335 días, 1260 días, y lo están poniendo en el futuro en forma literal. Que en este tiempo va a comenzar la ley dominical, en este tiempo se termina la gracia, en este tiempo pasa esto. Claramente, la palabra de Dios, apoyada como es la costumbre por el Espíritu de profecía, dice que más profecías de tiempos no habría más. No está hablando del tiempo de gracia, porque todavía estamos viviendo bajo el tiempo de gracia, pero profecías de tiempo no habría más. ¿Qué más dice? Verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. En otras palabras, cuando comienza a sonar la séptima trompeta, no olvide, la sexta trompeta terminó de sonar cuando cayó el Imperio Otomano, 1840.
¿Cuándo comenzó a tocar la séptima trompeta? En el año 1844. Claramente el pastor James White lo dice. Andrews también tiene la misma posición, el pastor Andrews. Y nunca fue contradicho por su esposa. Porque hoy día hay personas que están poniendo las trompetas en el futuro también. Pero ya estamos viviendo la séptima trompeta. Cuando esa trompeta comience a sonar, que ha de tomar lugar, entonces el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es el misterio de Dios? Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 29. Colosenses 1, 29. Colosenses capítulo 1, verso 29. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer en voz alta? Para lo cual también trabajé, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en nosotros la esperanza. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo en nosotros, nuestra única esperanza de gloria. A propósito, en Efesios capítulo 6, verso 19, usted encuentra lo mismo. El apóstol Pablo hablando otra vez. Así que a partir del año 1844 comienza a sonar la séptima trompeta. Y ahora el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Que Dios, en su poder, hará que su pueblo refleje su carácter. Por eso todavía estamos en este mundo, iglesia. La única razón es que todavía esa obra no se ha terminado en nosotros. Todavía el misterio de Dios, póngase a pensar que en carne humana como la nuestra, carne caída, carne pecaminosa, con 6,000 años de herencia de pecado, el poder de Dios hará una obra maravillosa, misteriosa, aún para el ser humano, que es que su gloria, su carácter hermoso se revelará en nosotros. Amén. ¿Recuerdan cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame? ¿Qué le mostró Dios? Le mostró su carácter. Cuando Moisés lo vio, dijo, ¡oh, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, grande en perdonar! Pero que no tendrá por inocente aquel que continúa en sus pecados. Lo que vio fue la belleza del carácter de Dios. El mundo necesita ver eso en nosotros hoy día. ¿La verdad la tenemos? Sí. ¿El carácter? No. Por eso la gente no está impresionada por nuestro cristianismo. Pues, le podemos decir muchas cosas bonitas y podemos decirle esto está pasando, aquello está pasando, pero cuando nos ven dicen, no me impresiona tu verdad. Si fuera tan poderosa tu verdad, cambiara tu carácter. Esa lengua le tomara control a ella. Esos ojos que se van por donde no tienen que ir. Ese apetito sin control. Ese genio. No. Sigue con tu verdad. Yo me quedo con lo que yo tengo. Hoy día quien le está poniendo el freno a la venida de Jesús somos nosotros. El mundo entero está listo. Las evidencias son muchas. El Vaticano está listo, el protestantismo apóstata está listo, todo está listo. ISIS está listo, todo está listo. ¿Y nosotros? Todavía no. El misterio de Dios necesita revelarse en su pueblo. Y Jesús dijo, este género no sale si no es con ayuno. Hay que luchar. Pregunto yo, ¿luchó Jacob fuertemente una noche? ¿Cambió su carácter ese encuentro con Jesús? De usurpador se llamó ahora príncipe de Dios. De ladrón, ¿era ladrón? Oh, sí. ¿Era mujeriego? ¿Tenía 4? ¿Le robó al suegro? ¿Le robó a los cuñados? Sí. Estaba listo para el cielo, ¿verdad? Porque tenía todo el conocimiento de la verdad que Isaac le había dado. ¿Estaba listo para el cielo? No. Es más, si no se hubiera encontrado con Jesús, si su vida hubiera sido cambiada esa noche,
hubiera sido la última noche de él sobre el planeta Tierra. Al día siguiente Saúl le iba a quitar la vida. Y nosotros tenemos que permitir que esa obra se haga y como Jacob luchar. Por eso hay un periodo en la historia que se llama el periodo de la angustia de Jacob. El pueblo de Dios tendrá que pasar por esa angustia también. Hoy día debe comenzar en nosotros esto. ¿Qué más podemos decir acá? Bueno, vamos a leer un verso más, el verso 10, pasemos en adelante. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, ¿qué pasó? Pregunto yo, ¿las noticias de la venida de Jesús eran como miel? Sí. ¿Y el chasco? Hiel. Aquí nos habla del chasco. Es decir, el apóstol Juan pasó en visión esa experiencia. Se comió el librito. Qué rico. Cuando llegó aquí, amargo. Y termino leyendo el verso 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cuál es la misión y el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Predicar. Y cuando vamos a predicar, ¿qué vamos a usar? Profecía. Claro, es la palabra. Dice que profetices. Pregunto yo, nuestro movimiento fue fundado y comenzó cuando la profecía lo indicó. ¿Tenemos un mensaje profético que dar a un mundo? Sí. Y tenemos que darlo, dice aquí, a pueblos, naciones, lenguas y reyes. Sí, tenemos que ir a la Casa Blanca un día. Porque el presidente Obama necesita saber esto. Ahora, que si no nos permiten, el Señor llevará a otra persona. Pero él necesita saber esto. El Congreso necesita saber. La Corte Suprema necesita saberlo. El mundo necesita saberlo. Y nuestro mensaje es de carácter profético. ¿Saben por qué? Porque la profecía tiene un carácter de urgencia. De urgencia. No nos permite sentarnos cómodamente. La profecía nos levanta y nos pone un carácter de urgencia para terminar la obra. Amén. Tristemente, hoy día hemos puesto a un lado las profecías. Decimos, las mismas cosas de siempre. Por 170 años, la misma profecía que esto y lo otro y lo otro. Querida iglesia, si hubo un tiempo donde la profecía es importante, es hoy día. Porque si hay un tiempo donde se están cumpliendo las profecías, es hoy día. El tiempo no me permite en esta noche, pero los dos primeros versículos del capítulo 11 pertenecen al capítulo 10 realmente. Nada más los voy a leer. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. ¿Qué encontramos ahí? Ahí encontramos nosotros el comienzo del juicio investigador. Ahora se iba a medir, ¿sí o no? ¿No hay una caña para medir? ¿Qué es el juicio investigador? ¿No es tiempo de medir, de investigar? Sí. El templo de Dios. Pregunto, ¿Jesús está trabajando hoy día haciendo el juicio investigador en el lugar santísimo? El altar. ¿Qué significa el altar? Donde se adora la iglesia. ¿Está haciendo la iglesia adventista está siendo medida hoy día? ¿Y qué significa los que adoran en ella? Nosotros los miembros. Nosotros los miembros. No sé si lo traje para compartir con ustedes. Quizás no lo tengo acá. No. Bueno, ustedes lo pueden leer en Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 147 en adelante. Allí el capítulo se llama ¿Seremos juzgados? Dice que la iglesia adventista será puesta en la balanza de Dios. Y seremos juzgados
Cuando hablamos de iglesia, hablamos de los miembros. De acuerdo a la luz recibida y a las oportunidades que Dios nos ha dado. Pregunto yo, ¿qué pueblo ha recibido mayor luz? Dos o tres personas saben nada más esto. Estoy en peligro yo aquí entonces. ¿Serán los mormones entonces los que han recibido mayor luz? Ok. ¿Qué pueblo ha tenido las mayores oportunidades? Sobre todo aquellos que hemos vivido en esta nación, rodeados de comodidades y con libertad. ¿Qué nación ha tenido más privilegios que esta nación? Ninguna. ¿Quiénes serán los que tendrán menos excusas entonces? Nosotros. Es decir, cuando usted y yo llegamos a este país, nos pusimos en el lugar más peligroso. Porque más luz brilló sobre nosotros. Con toda libertad y rodeado de todas las bendiciones posibles. Y ahora esa luz nos ha puesto en primer lugar. Y Dios pide que vivamos a la altura de esa luz y esos privilegios recibidos. Vemos que otra vez ahí está el juicio investigador. En los cielos, para la iglesia y para el pueblo. El versículo 2 ahora habla del periodo de los 1260 días, donde 42 meses equivale a 1260 días. El mismo nos dice, durante ese tiempo no te preocupes, no mida, porque es el tiempo para los gentiles. El tiempo de supremacía papal no era tiempo de juicio investigador, era para los gentiles. Lo que está fuera del templo no lo midas, porque la iglesia papal nunca fue la iglesia de Dios. Nunca. Ahora, ¿Dios tiene ovejas en ese redil? Sí. Millones. El cielo estará lleno de ellos. Porque Dios juzgará a cada persona de acuerdo a la luz que ha recibido. Dios es misericordioso y justo también. ¿Cuál es nuestra misión entonces? Nuestra misión no es sentarnos en la iglesia. Nuestra misión es terminar a esta hora para ir a casa. Ahora, eso no nos va a hacer populares. No vamos a recibir aplausos ni premios. No. El enemigo ahora va a poner sus cañones enfocados hacia cada uno de nosotros. La vida se va a poner difícil, la tuerca se va a ir apretando. Pero no olvide que todo lo que necesitamos es la gracia de Cristo Jesús. Amén. Su gracia es suficiente. Vamos a levantarnos y terminar con la misión que el Señor nos encomendó. Espero que esta noche el capítulo 10 de Apocalipsis haya traído gozo a nuestros corazones, haya puesto un sentido de urgencia en nuestra preparación y en el cumplimiento de nuestra misión. El Señor les bendiga.